Aviala Televisión, un continente de culturas. Esto es Ojo con los Medios y empezamos a todo trapo. La banda que escuchábamos es de Los Redondos, pero las imágenes que veíamos eran del Uruguay, de Montevideo. Cierre de la campaña de las juventudes del Frente Amplio, del FA, los jóvenes 1001, y como es etapa de campaña electoral, de estar ahí atentos a lo que va a pasar el domingo 26 de octubre en el Uruguay, pero también en el Brasil, es que tenemos hoy un invitado especial aquí en Ojo con los Medios. Nos ves por el Aviala TV, nos ves por el Entel Digital, 61 de Cotel, 41 UHF, nos ves por internet, aviayalatv.bo, nos seguís en las redes sociales y nos ves y nos escuchás en la poderosa radio Causachuncoca en La Yacta. Y como hablamos de Brasil, tenemos acá un colega, un amigo, un hermano del Brasil, sociólogo y periodista, escribe en la revista más importante de la izquierda del Brasil, en Carta Capital, y nos va a ayudar a tan poquitos, a 5 días de las elecciones, ya menos, en Brasil, qué puede pasar en la segunda vuelta entre la candidata presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores y el candidato tucano de la derecha de la histórica socialdemocracia brasileña, Aécio Neves, del partido de Fernando Henrique Cardoso. Desde el 94 hasta la fecha se han disputado todas las elecciones, la derecha tucana y el PT. Andrés, ¿cómo estás? Ya nos saludamos, pero sí. La televisión es así. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Y bueno. Bienvenido a Bolivia. Vamos a hablar un poquito de las elecciones aquí en el Brasil, y que nos cuentes un poquito cómo percibís la segunda vuelta, el rol de los medios de comunicación, el rol de las encuestas, cómo quedó compuesto el Congreso en el Brasil, porque la composición que dio la primera vuelta es muy particular, y también vamos a hablar de sus perspectivas respecto a qué pasa si en Brasil gana Dilma, pero qué pasa, y mucho más grave, si en Brasil gana Aécio, y Aécio es el representante de la derecha que puede pasar para América Latina. Querido Marcelo, te voy a pedir la nota número 2. Vamos a ver lo que dicen las encuestas electorales en Brasil. El portal Brasil 247 nos indica lo siguiente en su titular: Vox Populi,
con números iguales a Datafolha, se refiere a dos encuestadoras. Dilma 52%, Aécio 48%. Dice que la encuesta del Instituto Vox Populi confirmó a la presidenta Dilma Rousseff del PT al frente del senador opositor Aécio Neves en intención de votos. Dice que es un escenario de empate técnico entre los candidatos a la presidencia de la mayor nación latinoamericana. Dice que los votos nulos y blancos suman un 5% y los indecisos otro 5%. Es decir que está considerando apenas los votos válidos descontando los nulos, blancos e indecisos. Esto quiere decir que estamos ante un escenario en el cual hay un porcentaje muy alto de la población que aún no sabe qué va a hacer. Esto indica un porcentaje estimado en 10%, lo que queda a las claras con estos 4 puntos de diferencia, más el margen técnico de error que tienen las encuestadoras. Más allá de esta ventaja de la candidata presidenta Dilma Rousseff, la cosa está no tan sencilla, ¿verdad, André? Fue una, ¿cómo voy a decir? Cuando Aécio fue a la segunda vuelta fue una sorpresa. La fuerza de ellos en la segunda vuelta fue una sorpresa para la mayoría de las personas. Y ahora el pareamiento de ellos con Dilma también estaba en una situación compleja y ahora está esa vuelta por encima de Dilma, que ahora tiene una ventaja. Fue un fenómeno de los últimos días, ¿no? En los últimos días, creo que en los últimos 5 o 6 días, menos de una semana, muchos movimientos sociales que estaban indecisos, que no tenían mucha convicción de hacer campaña por Dilma, empezaron a hacer campaña por esa perspectiva del retorno de la derecha, ¿no? De impedir el retorno. El miedo a la derecha hizo que muchos sectores apáticos en primera vuelta decidieron hacer campaña activa. Exacto, muchos sectores que en la primera vuelta estaban apáticos, que tenían una postura más recuada, en la segunda vuelta, diante del escenario de una fuerza de derecha mayor do que lo que pensábamos, creó una movilización inédita en muchos años. Las personas en Brasil hablan que está muy similar a la campaña de Lula en 2002. Las personas en las calles, haciendo campaña, movilizaciones, la marea roja, ¿no? Que como se llama las marchas de PT en la época de las elecciones, y con millares de personas. Cuando la primera vez que Lula consigue la presidencia. Sí, 2002. la primera vez. Fue una campaña masiva y hablaron que ahora en los últimos días está un ambiente muy similar a de 2002. Pero hay un elemento nuevo que es la derecha en las calles. Sí, por la primera vez los tucanos están también haciendo marchas en las calles con sus colores y no tan masivas, pero es una cosa inédita porque en Brasil no tenemos costumbre de tener derecha en las calles, ¿no? Y es un fenómeno que empezó desde el año pasado y ahora está centrado en Aécio Neves. Entonces, cuando hay una marcha en apoyo a Dilma, en la segunda vuelta, también hay otra marcha en otro punto de la ciudad en apoyo a Aécio Neves. Y eso en todas las capitales, no solo en una ciudad. Una campaña caliente. Vamos a ir Sí. a ver la número 3, Marcelo, que es un gráfico sobre cómo es la composición de voto en las diferentes regiones del Brasil. Quiero que esto lo analicemos con André, que nos ayude a entender un poquito si esto marca una tendencia para la segunda vuelta en el Brasil. Ahí tenemos el gráfico por región y en porcentaje de votos. El sudeste le está dando un 49% a Dilma y un 40% a Aécio. El sur un 51% a Dilma y un 33% a Aécio. El nordeste, histórico bastión del Partido de los Trabajadores, un 61% a la candidata presidenta y un 29% al candidato tucano. El centro-oeste, un 48% a Dilma y un 39% a Aécio. Y el norte, un 55% al Partido de los Trabajadores y un 39% al PSDB, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Son números que marcan todas las tendencias, le marcan a favor de la presidenta. Y bueno, el nordeste, que es la zona más pobre del Brasil,
Sí. Es el que más diferencia tiene. Pero corregime si estoy errado, André. El sudeste es la zona más poblada del Brasil. Sí, O sea que la más poblada y más rica. Y más rica. O sea que el dato del 49% para Dilma y 40% para Aécio es un dato importante y que puede ser definitorio en las elecciones del domingo. Sí, puede ser definitorio. Los mayores colegios electorales, los mayores electorados están en sudeste. ¿Qué porcentaje de la población habrá en el sudeste? Es decir, del porcentaje electoral. ¿Cuánto componen el electorado en el sudeste? No me acuerdo ahora. Creo que es casi la mitad del electorado. Casi la mitad del sí, electorado. que está en el sudeste. Estamos hablando que ahí está el electorado de San Pablo, De Minas. de Minas. Sí. Minas es la región de Aécio Neves. Exacto, donde ellos ¿Dónde perdió? Perdió, sí. ¿Eso es un dato importante? Es muy importante porque fue gobernador, senador por ese estado y perdió. Y incluso creo que en la capital de Minas Gerais fue la mayor marcha pro Dilma que tuve, la más masiva. Claro, como una manera de contrastar la diferencia en relación digamos, a que ese fue su estado Sí. y que estamos demostrando que en el estado Exacto. estás perdiendo. Estamos demostrando que ese estado está perdiendo, sí. Incluso hay un vídeo en site de Carta Capital que muestra las marchas de Aécio y marcha de Dilma en la capital de Minas. ¿Y cuál fue más multitudinaria? La de Dilma. La de Dilma. Mucho más multitudinaria y más animada, más alegre, más feliz también, porque la marcha de Aécio era una marcha de odio, hablando contra la revolución bolivariana y todo más, así como... Me gustaría que después en el próximo bloque nos metamos un poquito a cómo se siembra el terror, no solo en el Brasil, sino en otros países de América Latina, respecto a cuando hay una elección polarizada entre la izquierda y la derecha o entre el progresismo y los sectores más conservadores, se saca a colación siempre el miedo al chavismo, el miedo al bolivarianismo, es decir, como que eso es un mal que ha contagiado a América Latina. Me gustaría que después analicemos cómo se da en Brasil este fenómeno, que se ha dado en mayor o menor medida en casi todos los procesos electorales, y creo que uno de los más interesantes fue en El Salvador. El Salvador sacaba spots específicos, el partido Arena, el partido ultraconservador de ese país, spots de campañas televisivas diciendo si gana el Farabundo Martí es como si ganara Chávez, y hace una serie de spots muy duros y muy directos respecto a eso, generando obviamente miedo en la sociedad. Es una cosa inédita en Brasil, sí. Esa acusación de bolivarianismo y todo más. En las otras elecciones a la derecha no se utilizó de eso para imponer miedo en el electorado, pero ahora está muy fuerte eso, muy fuerte, muy fuerte. Te pido que veamos, para cerrar este primer bloque, la nota número 4, el analista político y periodista argentino Pedro Brieger nos habla del desafío político que implica la elección en Brasil, y también una frase que es muy recurrente y que viene marcando en su discurso el presidente del Ecuador, Rafael Correa, sobre que hay en marcha y en camino una restauración conservadora y lo que esa restauración conservadora implica para América Latina. Escuchemos el mensaje del analista político argentino y lo dialogamos con Andrea a la vuelta. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, está muy preocupado por lo que él denomina restauración conservadora. ¿A qué se refiere? Que un grupo de políticos de la derecha latinoamericana pueda ir desalojando del poder a los gobiernos progresistas, a estos gobiernos denominados progresistas en el amplio sentido de la palabra, que han ganado una y otra vez las elecciones en los últimos años, especialmente desde que Hugo Chávez ganara las suyas en Venezuela en diciembre de 1998. ¿Qué es lo que plantea Rafael Correa? Que la derecha ya no está organizada como en antaño, cuando apelaba a las botas, a los militares, para desalojar del poder a un presidente a través de un golpe de Estado tradicional. No obstante, hay que tomar en cuenta que en los últimos años fueron desalojados dos presidentes del poder. Fernando Lugo en Paraguay y Manuel Zelaya en Honduras. Uno por un golpe de Estado parlamentario y el otro por una combinación entre el Parlamento y los militares. Lo que plantea Correa es que el crecimiento de los sectores de derecha conservadores, pero no a la usanza tradicional, sino mucho más abiertos en algunos temas,
puede, a través del inmenso poder que tienen los medios de comunicación, socavar a los gobiernos progresistas de la región e ir alcanzando el poder político. Por eso las elecciones en Brasil son tan importantes. Un triunfo de Aécio Neves en la segunda vuelta le daría sin lugar a dudas al Brasil una característica de liderazgo frente a los gobiernos progresistas e impulsaría a la corriente conservadora justamente a apoyar esta restauración. Esto implicaría políticas neoliberales, esto implicaría alejarse de UNASUR, de la CELAC y acercarse mucho más hacia Estados Unidos. Esto es lo que Rafael Correa denomina restauración conservadora. Pero los gobiernos progresistas todavía tienen el poder político. La pregunta es cómo se articulan justamente para evitar esta restauración. Este es el gran desafío. Hay que ver si efectivamente logran concretar. ¿Coincidís con eso, Andrés, de que hay un proceso de restauración conservadora en América Latina por parte de movimientos de derecha, obviamente muy ayudados por los medios de comunicación hegemónicos, y que lo que intentan es alejar a América Latina de este proceso de integración y acercarlo de nuevo a posiciones más cercanas a Washington, incluso a la Unión Europea, es decir, volver atrás las relaciones? Ayer escuchábamos una declaración de Fernando Henrique Cardoso a la CNN y dijo: la política exterior del Brasil, de Itamaraty, es bolivariana, es chavista. El propio Fernando Henrique Cardoso, sí, que es un hombre inteligente, y que me parece que Itamaraty es una de las cancillerías que continúan una política de Estado mucho más allá del color político de sus gobiernos. Es cierto ese análisis, hay una restauración conservadora. Creo que después de más de una década de gobiernos de izquierda asumiendo gobiernos en el continente, los derechistas lograron crear una estrategia para volver al poder, ¿no? Y los medios de comunicación conservadores son lo eje central de su estrategia. Y es como siempre, ¿no? Ellos se aprovechan de contradicciones en los procesos de cambio para hacer divisiones y crear otros liderazgos y todo más, con una especie de derecha reciclada, que es lo que se pasa en todos los países donde la derecha está intentando volver, ¿no? Derechas recicladas que cambian su discurso, cambian su estética, agregan algunos puntos de los logros de los gobiernos de izquierda, pero la macroestrategia es una vuelta a lo pasado, ¿sí? Al neoliberalismo y todo más. Entonces, creo que el presidente Rafael Correa tiene mucha razón en su análisis de la restauración conservadora. O sea que el camuflaje de los nuevos partidos de la derecha incluye parecer partidos progresistas. Exacto. Con pautas progresistas, ¿no? Especialmente en derechos civiles en algunos países. No se apoderan mucho de pautas económicas, pero pautas de derechos civiles, así se queda un poco más abiertos a eso, ¿no? Diferente del pasado. Claro, incluso dicen que van a conservar los logros de los gobiernos progresistas, de los procesos de cambio, como los bonos sociales, exacto, ese las es asignaciones universales, es un discurso común. En todos los países hablan, está mejor, está bueno, pero puede mejorar, etcétera. Vamos a mantener todos los logros. En todos los países, en Brasil eso se pasa, en Bolivia también se pasa, en Uruguay se pasa, en todos los países, en Venezuela también. Capriles hablaba muy bien de muchos proyectos del gobierno bolivariano, ¿no? Entonces, es una estrategia, ¿no? De cambiar la estética, cambiar su discurso, adoptar algunos proyectos que son emblemáticos de los procesos de cambio, pero su estrategia mayor siempre es se acercar de Washington, neoliberalismo, ¿no? Y toda la política del antiguo consenso de Washington. La vuelta del tren fantasma, diríamos. La vuelta del tren fantasma. Sí, sí, por eso es tan importante el ejercicio de la memoria, recordar que los tiempos neoliberales no solo se vendió a precio de gallina muerta las empresas públicas, las empresas estatales, las empresas estructurales para
tener los recursos naturales en un país, sino también que se hicieron despidos masivos, se recortaron los salarios, se generó una desocupación masiva, pobreza extrema. Es necesario recordar lo que fue la década neoliberal en América Latina y también los tiempos dictatoriales que tanto daño le han hecho a nuestros países, y cuando se emite el voto, ver cómo han cambiado los procesos de cambio a nuestra América Latina. A la vuelta vamos a seguir charlando con André Takahashi, sociólogo y periodista de la revista Carta Capital, que tiene un tiraje de entre 100.000 y 200.000 ejemplares semanales en el Brasil. Es una revista que está reivindicando los procesos de cambio y que es muy leída y muy seguida y genera agenda pública en el Brasil, así que es importante continuar charlando sobre lo que puede pasar este domingo 26 de octubre, segunda vuelta en el Brasil, el clásico entre el Partido de los Trabajadores y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, la elección clave para el futuro de América Latina y sus procesos de transformación. Hacemos un corte en Ojo con los Medios, no te vayas. Aviala Televisión, un continente. Aviala, nuestra voz, nuestra cultura, en un solo canal. Aviala Televisión, un continente de culturas. Ciro Antunes. Vamos chegando, entra pra cá. Y seguimos escuchando a Gilberto Gil. Se llama Esperando una Janela. ¿Qué quiere decir eso a nuestros amigos de Bolivia, Andrés? Esperando na janela? Sí. Es una que está esperando a la persona pasar en la calle, está en la ventana, sí, está en la ventana. La janela es ventana en portugués. Sí. Y abrimos una ventanita a Rosario, Argentina, donde nació el Che Guevara, y ahí lo tenemos al comandante Andrés Allari en la tierra del guerrillero heroico. Querido comandante, ¿cómo anda? ¡Espectacular! Espectacular, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo está la cosa por ahí? Bien, qué lindo ambiente. Qué lindo ambiente ahí atrás, lo veo en un lugar muy acogedor. Le dije ayer, le anticipé que iniciaban mis vacaciones, así que ahora estoy en una estancia de unas más o menos 6.000 hectáreas aquí en Rosario. Inicio mi periodo vacacional. Nada de política acá, ni nada que se le parezca, doctor. No sé si usted puede escuchar la naturaleza aquí, que me invade y ya está, me retiré de todo lo que tenga que ver con el periodismo. Está bien, en un momento hay que dejar este oficio que realmente lo que termina haciendo, sobre todo los que nos dedicamos a la política, es quemándonos la cabeza. Exactamente, doctor, estoy a la vera del río Paraná. Usted sabe que esta es la hidrovía por la que se sale desde Puerto Pizarro, desde la frontera con Brasil, atravesando todo el Paraguay y que llega al Río de la Plata. La salida del Atlántico es por acá. Así que creo que voy a volver vía fluvial. Por ahí, claro, el viejo camino para las mercancías y los comercios que iban desde el virreinato del Río de la Plata hasta la Audiencia de Charcas, para hasta la zona del Paraguay donde estaban las misiones jesuíticas, y que me parece que también donde la Cuarta Flota se anda metiendo para espiar un poquito lo que pasa en nuestra América. Esos son detalles, doctor. Le comento que aquí en Rosario, hasta hace poco tiempo, Bolivia tenía unos balcones para almacenar mercadería. Se estaba tratando la posibilidad de trasladarlos a la ciudad de Champana, muy cerca de allí, en Zárate. No sé en qué habrá quedado ese proyecto, pero sí la salida que le ofrece, por ejemplo, la República Oriental del Uruguay a Bolivia para su salida al Atlántico también pasa por aquí. Así que mañana voy a estar nadando por esta zona para ver qué tal es y cómo me va. Si no vuelvo, ya saben por qué. Escúcheme, una cosa que no le voy a perdonar. ¿Qué? ¿Copia? Escuché hasta no le voy a perdonar y ahora parece que estuviera en un submarino.
estoy sumergiendo bajo el agua. ¿Cómo va a cambiarme a mí, un periodista tan joven y bonito, por otro Andrés, pero encima brasilero, doctor? Un abrazo grande para el amigo Takakati, que está ahí en Ojo con los Medios. ¿Cómo lo tratan, Taka? Hola. Y ahí Andrés, comandante. Muy bien. ¿Cómo está viendo Bolivia, doctor Taka? ¿Todo bien? Bien. Sí, acá está más, como ver, está más optimista, ¿no? Lo que en mi país. Está mejor en la situación. Bueno, lo mismo, elecciones en Brasil. Entonces, hoy estaba leyendo que Aécio Neves cometió algunos errores en su campaña electoral y que eso había sacado la última bajada en las encuestas. No sé cuánto será cierto. Esperamos con mucho lo que pasa en Brasil, obviamente, el próximo domingo, y estaremos súper atentos. Me parece que lo voy a dejar sobre Brasil, y yo me retiro porque estoy casi que fuera de lugar, y aquí estoy esperando con una cena frugal, de todo, así es impresionante, doctor. Palabra de atención aquí, en esta estancia. Impresionante. Bueno, entonces, comandante, le cuento que sí, efectivamente, las últimas encuestas de Datafola y de Vox Populi, las dos encuestadoras más importantes del Brasil, le dan 4 puntos de ventaja a la candidata presidenta Dilma Rousseff. Hay 10% de indecisos, una cifra bastante alta, es decir, gente que votaría blanco o está indeciso, esos 5% respectivamente. Y veíamos otro gráfico donde analizábamos las regiones del Brasil. Dilma gana en todas las regiones, e inclusive obviamente en el nordeste, donde más gana ampliamente, una base de sustentación del Partido de los Trabajadores por sus políticas sociales, y en el sudeste, que es donde se concentra casi la mitad del electorado, Dilma le está sacando 9 puntos a Aécio Neves. Pero yo quiero preguntarle al colega Taka si confía en las encuestas, porque si son las mismas encuestadoras que le dieron el triunfo, que decían que Marina Silva iba a salir segunda, ¿qué nivel de confianza podemos tener en estas encuestas? Acá. Es difícil tener alguna confianza en las encuestas porque son proyecciones, ¿sí? No es un dato que es un reflejo perfecto de la realidad. Solo los resultados oficiales van a nos dar seguridad de cuáles son el real resultado de esas elecciones. Pero en la primera vuelta, las encuestas en los últimos resultados ya estaban hablando de un empate técnico entre Aécio Neves y Marina Silva. La sorpresa es que no fue un empate, ¿no? Fue una fuerza abrumadora de Aécio Neves y Marina Silva en tercer lugar. A no ser que 12 puntos de diferencia sean considerados un empate. Sí, exacto, sí. Pero estaba en expectativa de que Marina podría no ir a la segunda vuelta con Dilma ya, solo la diferencia que fue la gran sorpresa, ¿no? Ahora vamos a ver lo que pasa, porque Vox Populi ya estaba dando ventaja a Dilma hace más tiempo, ¿no? Y Datafolha, que es una encuestadora mucho más cercana a la derecha, que estaba asegurando esos resultados, y ahora en la recta final de las elecciones está con los mismos resultados de Vox Populi. Entonces, solo el domingo puede nos dar una respuesta segura. No sé. Difícil porque claro, las encuestas en la primera vuelta fueron extrañamente erróneas en la República Federativa de Brasil. Bueno, muchachos, los dejo ahí para que ustedes puedan seguir con el programa. Veo que tienen manipulación en las encuestas, una denuncia de Telesur, un análisis sobre que se puede hacer la política exterior del amigo Aécio Neves, que por lo que vemos y anticipamos, de acercarse a los gringolandis, ¿no? Como le dijo Dilma en el último debate, con la voz fuerte contra Bolivia, pero muy suave contra Estados Unidos. No me parece, o con Estados Unidos, no me parece un dato menor. Es muy importante saber cuál puede ser la política exterior de Brasil, la principal potencia regional durante el próximo mandato, y si viene Aécio Neves,
ya nos vamos a ir unos minutitos en eso con los medios, cuál va a ser esa política exterior y la valoración que hizo Enrique Cardoso acusando que esta es una política exterior chavista, etcétera, etcétera, ya nos da un parámetro muy fuerte de cómo piensa el candidato a Aécio Neves y su tolda partidaria si van a hacer gobierno en el Brasil. Creo que en torno a eso, obviamente que no hay absolutamente ninguna duda. Bueno, vamos con eso. También que hay enojo con los medios. Si yo me quedo desde acá en Rosario, lo formal es que les voy a decir que lo voy a seguir viendo. Lo real es que les voy a dar un chapuzón al río y no quiero saber más nada de ustedes. De onda se los digo, como siempre, ¿no? Yo, querido comandante, le recomiendo que haga eso, sobre todo para regalarnos a los paseños, a los oyentes y televidentes de Ojo con los Medios, que estamos viviendo una primavera de terror. Nevó anoche, lluvia, frío, digamos, el tiempo completamente loco, así que aunque sea alguien que nos tire un chapuzoncito, porque no se puede creer el frío que está haciendo aquí en La Paz. Entonces me comprometo, doctor, para mañana con los medios. Se me fue, no sé qué La dijo. primavera en el río Paraná. Ah, bueno, primavera en el río Paraná. Le tomamos la palabra. Bueno. Un saludo. Saludos a Taca, un gusto de tenerlo en la mesa de Ojo con los Medios. Cuando quiera está más que invitado y espero que sea capaz para que nos ayude a analizar y a entender los resultados del domingo en Brasil. Exactamente, haremos alguna comunicación para poder analizar qué pasó en Brasil ya el día lunes de la semana entrante. Sí, perfecto. Perfecto, ya lo hablamos después que pasamos su café y nos pase y le damos nuestros habituales cheques para los periodistas amigos. Doctor, le mando un abrazo grande. Tesorista desde acá. Mire mi mano, mire. Estoy haciendo todas estas prácticas espectaculares. Bien, nos vemos mañana. Dale, hasta mañana, comandante. Con el video del Paraná. Le tomamos la palabra. Roma Lampa, saludos a todos. Un abrazo grande para el Estado Plurinacional de Bolivia en su conjunto. Muy bien, lo despedimos aquí al comandante. Yo voy a bajar, no importa que me corte la cabeza, voy a bajar la tele. Lo voy a bajar, mire, adiós comandante. Abajo. Bueno, Marcelo, vamos, justamente hablaba el comandante de que hubo denuncias de manipulación en las encuestas, veníamos hablando de esa situación. La primera vuelta realmente fue un fiasco, los pronósticos de las encuestadoras no le acertaron a ningún número, salvo que la presidenta Dilma Rousseff iba a ser la primera en primera vuelta, eso sí sucedió. La nota número 7, Marce, denuncian manipulación en las encuestas. A ver qué nos informan desde el Brasil, vía la agencia Telesur, sobre este hecho. ¿No la tienen? Bueno. ¿Está fallada? Qué mala onda. Bueno, dame entonces, vamos a la 8, porque también hablamos de la política exterior. Bueno, vamos a seguir. Las encuestas, ¿por qué le pifiaron tanto? ¿Cuál es la explicación? ¿De las encuestas? Sí, ¿por qué hay intencionalidad política en esas encuestas? Hay una situación en la cual manipular el voto de las personas y estimularlos a que voten por un candidato. Todo es posible, ¿no, Mariano? Yo no sé cómo hablar al respecto del fracaso que fueron las encuestas en la primera vuelta, pero todo es posible en mi país porque hay un histórico en momentos decisivos electorales, las fuerzas, los grupos que tienen más poder intentaron de formas sutiles cambiar los resultados electorales.
Incluso ahora todos los debates son al vivo, ¿no? En vivo, todos los debates. ¿Eso es obligatorio por ley? Sí, es obligatorio, porque ya hubo ediciones de debates para favorecer candidatos de derecha, ¿no? Entonces ahora tiene que ser en vivo para no tener disminuir la posibilidad de ediciones y de favorecimientos. Y las encuestas, el Datafolha es un instituto que siempre hay muchas personas que levantan cuestionamientos al respecto de su posicionamiento, ¿no? Pero es eso, son siempre posibilidades, ¿no? No es una cosa concreta, si no hay una prueba de que hubo manipulación. Pero no, yo no dudo que de nadie, yo no dudo de nada que en las elecciones. Incluso va a tener el último debate ahora que creo que todos tienen que estar muy atentos para lo que puede pasar en los debates de la Globo, que es lo más importante, la televisora que tiene mayor audiencia, estar más atentos de lo que se puede pasar en ese momento. Y un poco antes del debate también, otra cosa que es, creo que más, como voy a decir, más decisiva que los institutos de pesquisas y encuestas, son los ataques mediáticos a través de telejornalismo, ¿no? Entonces, en la recta final, pocos días antes de las elecciones, surge una denuncia que no tiene pruebas, pero todos los medios de comunicación empiezan a hablar de esa denuncia, corrupción o cosas así. Eso también se pasa mucho, ¿no? Hay históricos, sí, también de en la recta final de la elección haber una denuncia abrumadora y tal, y todos los medios de comunicación adheren a esa campaña. Y no hay tiempo de respuesta, no hay tiempo para contestar las denuncias. Entonces eso creo que es más complicado, que tiene que ficar un poco más atento ahora en la recta final. Bueno, entonces vamos a ver cómo denuncia la manipulación en las encuestas desde Brasil la cadena Telesur. Andrea, a ver qué nos dicen. La primera vuelta de las elecciones dejó en la población conciencia crítica sobre intereses por detrás de las encuestas. A causa del famoso voto útil, si el investigador es malintencionado, coloca a su candidato preferido a frente para llevarse mucha gente junto con él. Las personas que tienen alguna ideología, cuando ven que su candidato está muy abajo, no votan en él, votan al tercero para intentar sacar al segundo. Con certeza, la encuesta influencia. Las encuestas daban empate técnico, pero la diferencia de Aécio Neves sobre Marina Silva fue por más de 12 puntos. En un escenario de incertidumbre, el candidato del PSDB salió beneficiado. Ahora en la segunda vuelta, la orientación de todo el mundo, tanto para nosotros de la izquierda e inclusive la derecha, es no darle atención a las encuestas. El profesor Felipe Borba y sus alumnos realizan en las calles sus propias encuestas. Según él, la tecnología utilizada por las encuestadoras no es eficiente en un escenario tan volátil. Marina entra en la disputa y en cuestión de días ella ya empata con la presidenta Dilma. Eso creó una incerteza electoral muy grande. La multinacional Ibope ya fue denunciada por fraude en la medición del rating televisivo en México y Brasil. En Argentina, el gobierno decidió reemplazarla por Cifema, una medidora estatal. Ibope y Datafolha, los dos son financiados por la Red Globo. Entonces Red Globo decide cuándo van a divulgar las encuestas, decide cuáles son las preguntas hechas y además, de alguna manera, orientan la forma de abordaje. Recién terminada la primera vuelta, la revista de derecha Época publicó una sospechosa encuesta de una agencia desconocida hasta el momento. Neves aventajaba por 8 puntos a Dilma Rousseff, la enemiga número 1 de los oligopolios mediáticos. Ella ya repitió que va a debatir la regulación económica de los medios. Entonces, ahora más que nunca, los monopolios tienen una razón para alinearse con Aécio Neves. Pero no es solamente eso. La razón principal es ideológica, porque ellos tienen un proyecto nacional neoliberal. Hoy la mayor parte de los recursos de propaganda electoral acaban en manos del monopolio mediático que apoyó la dictadura militar. Ignacio Lemos, Telesur, Río de Janeiro.
¿Qué análisis de esta crónica de Telesur, André? Perfecta, sí. La forma como las encuestas son aplicadas, sí, es una manipulación. Y ese análisis de Dilma es un compromiso que Dilma asumió hace poco tiempo, porque estaba un poco receosa de asumir, pero asumió, que es de la regulación económica de los medios de comunicación. Entonces eso es un factor importante para hacer con que los medios de comunicación opten por un otro lado que no lo de Dilma. Entonces es el punto central que Telesur abordó, fue perfecto, sí. ¿Por qué será que ahora se atreven a dar encuestas que dan ganadora a Dilma? ¿Ahora? ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Que, bueno, es una incógnita que queda, Es una incógnita. pero tal vez será porque la diferencia es más igual. Bueno, esperemos que acá no se equivoquen. Sí. Vamos a ir a la última pausa de Ojo con los Medios. Quédate un par de minutitos nomás y volvemos con André para cerrar con las elecciones en Brasil y ver lo que puede pasar el domingo. No te vayas. Ciro Antunes. Vamos acá, ¿no? Para acá. Último bloque de Ojo con los Medios. Seguimos con André Takahashi, periodista y sociólogo brasilero, que escribe habitualmente para la revista Carta Capital, una revista fundamental en la izquierda brasileña para generar conciencia y también contar lo que muchos no quieren contarte. Vamos a ir hasta la Red Patria Nueva, ahí en la calle Camacho, en el centro de la querida La Paz, para ver qué le quiere preguntar Lord Anthony a André. Vamos. Comandante Salari, doctor Mariano, en esta ocasión y a nuestro invitado André, principalmente consultarles sobre la influencia de las redes sociales en estas elecciones. Recordemos que pues en la primera vuelta alrededor de 346 millones de interacciones en Facebook y en Twitter se han realizado. Ha sido la mayor seguimiento que se ha hecho en estas elecciones a través de las redes sociales. Y esta última semana, de pronto, también se ha convertido en una suerte de guerra en las redes sociales entre partidarios de Dilma Rousseff y partidarios de Aécio Neves. La pregunta es, ¿se han convertido las redes sociales en una suerte de caja de resonancia? ¿Qué fenómenos sociales está permitiendo las redes en estos casos específicos como las elecciones, la segunda vuelta? Preguntas que me gustaría que pues André nos las conteste, porque se ha desatado hasta una cierta guerra en las redes sociales entre estos dos últimos candidatos, Dilma Rousseff y Aécio Neves, y eso también tiene un impacto social en las personas. Y esto será una caja de resonancia también para los medios tradicionales. Para Ojo con los Medios, ojo con Lord Anthony. Ojito con Lord Anthony. ¿Qué respuesta le da a nuestro Lord? Bueno, en Brasil creo que es uno de los países, si no lo país que tiene mayor adhesión de la población a las redes sociales proporcionalmente. Toda la nueva herramienta de redes sociales que surge, los brasileños entran, invaden, dominan todo, como fue con Orkut, con Facebook, con Twitter, ¿no? Y entonces hay un impacto, sí, de las redes sociales, un impacto muy fuerte, y los dos principales blocos que están disputando tienen su organización en las redes sociales, ¿no? El PT y los bloques de izquierda más cercanos del PT, hace muchos años tiene una organización que se llama Blogueros Progresistas, ¿no? Que creo que se inició en el inicio del mandato de Lula, no me acuerdo exacto el año que se inició. Y a partir de esa organización, de esa red de blogueros progresistas, fue se creando una masa crítica cerca del PT, ¿sí? En las redes sociales y en Twitter y en Facebook, no solo en blogs. Algunas personas hablan que la capacidad de impacto que esa red tiene es alrededor de 80 millones de personas, así, casi. Teniendo en cuenta que Brasil tiene 200 millones de habitantes. Sí, sí.
Y por otro lado, los tucanos en los últimos años se dedicaron a crear una red de oficinas y de empresas de redes sociales, ¿no? Que son contratadas para hacer sus acciones en los medios sociales. Entonces hay una diferencia, ¿no? Uno utiliza una estructura más empresarial de marketing de redes sociales y otro utiliza una estructura más de militancia virtual. Y hay incluso ahora en esas elecciones hubo muchas denuncias de que los tweets de Aécio Neves y sus publicaciones en Facebook fueron impulsionadas artificialmente a través de perfiles falsos, ¿no? De Twitter y otras cosas, para crear lo que llaman de trending topics, ¿no? Que en Twitter, por ejemplo. Sí, los más seguidos en las redes sociales. Los más seguidos, exacto. Sí, un dato que me impresionó fue que hasta esta elección del 5 de octubre pasado en Brasil, la India tenía la mayor cantidad de interacciones en una elección, pero la India tiene un promedio de 1.100 millones de habitantes. Sí. Estamos hablando de 5 o 6 veces más que Brasil. Y ahora Brasil lo superó con lo que nos decía Lord Anthony, estas 348 millones de interacciones en las redes sociales en la última elección, lo cual demuestra el poder de las redes sociales, el poder de los medios de comunicación o de los nuevos medios de comunicación también en torcer voluntades políticas, porque si algo permite hoy las redes sociales es la manipulación de la información de manera muy sencilla. No solo la manipulación, pero también crear otras narrativas alternativas, ¿no? En 2013, en las movilizaciones contra el aumento de las tasas de transporte público, los medios de comunicación intentaban criminalizar los movimientos sociales que estaban en las calles, y las redes sociales también fueron las responsables por mostrar la verdad de lo que se pasaba en las calles. Entonces, es una herramienta muy poderosa que puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. Y en las elecciones es eso, ¿no? Es como en Brasil llamamos que es una tierra de nadie. es el caos. Y las redes sociales son un reflejo de eso. Personas que tienen muchos amigos brasileños deben estar percibiendo cómo está el clima, ¿no? Porque mi timeline en Facebook, por ejemplo, es solo elecciones, acusaciones de un lado, de otro, vídeos, chistes, muchos chistes. Eso es interesante porque habla también de la participación política, del interés por la política, y eso siempre es importante. Te cambio un poquito de tema, porque en la primera vuelta no se pudo elegir presidente, pero sí se pudo elegir representantes del pueblo al Parlamento del Brasil. ¿Qué datos nos podés dar sobre la composición política del nuevo Congreso brasilero? Bueno, del Senado yo no puedo dar muchos datos porque no tuve acceso, no he leído a ningún análisis más profundo al respecto del Senado. Ahora, los diputados, estamos con la Cámara de Diputados más conservadora desde el golpe militar. O sea, desde el golpe militar del 64. Exacto. La composición previa al golpe del 64 de Figueiredo la más conservadora. Era conservadora y ahora es más conservadora que en ese tiempo. Sí, desde la redemocratización nunca hubo un congreso tan conservador. Entonces, tengo algunos números acá que pegué del DIAP, que es un instituto intersindical de asesoría parlamentaria, ¿no? En este año aumentamos nuestra bancada evangélica, que es una bancada más extremista de extrema derecha y religiosa en Brasil. Estamos con 82 diputados evangélicos. Contextualicemos. El Congreso del Brasil, ¿cuántos diputados tiene? Tiene en torno de 550. 550 diputados, sí. Y 80 son de un partido evangélico. Es no, decir, los evangélicos no tienen un partido. Varios, pero van a conformar un solo bloque. Un bloque, sí. Hay un sea, bloque. 82. De 70 aumentaron para 82.
Incluso los dos de sus candidatos fueron los más votados en mi estado, São Paulo, que Celso Russomano y Feliciano. Feliciano es un tipo que intentó crear una ley de cura gay en 2013. ¿No? O sea, no logró, gracias a Dios. Está bien. ¿Y qué otros sectores conservadores que crecieron? Mira, tenemos una bancada ruralista, latifundista, que creció mucho, que ahora tiene en su núcleo duro 70 parlamentarios, ¿sí? Entonces, de su núcleo duro con su núcleo que llamamos de núcleo variável, es casi 300, 270 y pocos diputados que proponen leyes a favor de los latifundistas. ¿Y de izquierda cómo ha quedado entonces la composición de izquierda y centroizquierda en la Cámara de Diputados? Mira, yo pegué por algunos sectores, ¿sí? Pero la situación está muy mala porque muchos diputados que eran referencia de derechos humanos, cuestiones ambientales y sindicales no se reeligieron, no fueron electos, salieron de la Cámara. Incluso se han perdido valiosos diputados que tenían causas de izquierda en exacto, que en estaban muy cercanos de los derechos humanos, que combatían los transgénicos. Se perdió esos diputados. Incluso un senador que era muy estratégico, que es Eduardo Suplicy, no fue electo, ¿no? En su lugar fue electo Serra, que disputó la presidencia con Lula, que también es de derechas. Una otra cosa que es interesante, la bancada policial. Tenemos una bancada de ex policiales y militares. Esa bancada ahora tiene un núcleo duro de 20 diputados y un campo de influencia de 55 diputados. Bueno, o sea, estamos hablando de que la mayoría en la Cámara de Diputados es conservadora. Responde, o sea que si gana Ezio Neves va a ser bastante sencillo que sus proyectos conservadores tengan voz y voto. Exacto. Y si gana Dilma, va a tener un Congreso muy complicado para poder aprobar leyes fundamentales para que Brasil siga avanzando. Esto es un dato interesante para entender, digamos, también la importancia de obtener una mayoría parlamentaria en el Congreso. Importante esto que nos traes, André, para saber qué le depara a un futuro gobierno del PT. Nos está quedando un minuto. André, le agradecemos profundamente esta hora que nos ha ayudado a entender y a ilustrar un poquito más sobre las elecciones en Brasil. ¿Tenés un minuto para contarme quién te parece, quién va a ganar el domingo? ¿Quién pensás que va a ganar? Vestite de brujo. A ver, ¿cuál es tu percepción? Mira, como sociólogo y periodista. Mi percepción es que creo que Dilma va a ganar con una margen muy apretada, una diferencia muy apretada, y eso junto con un Congreso conservador es un escenario de tiempos sombríos para mi país. Entonces creo que mi análisis es que Dilma va a ganar y vamos a tener un gobierno muy instable con la derecha, utilizando un discurso muy duro para intentar desestabilizar el gobierno. Eso es una análisis previa que yo tengo, porque en esa elección la derecha utilizó mucho del discurso de dictadura cubana, bolivarianismo, etcétera, cosas que no se hablaban en otras elecciones y ahora está hablando. Y en esta semana todos los medios de redes sociales, cuando tú miras los medios sociales de personas de derecha, están hablando que las elecciones van a ser fraudadas, que es la dictadura cubana y todo más. Entonces creo que hay mucha posibilidad de personas muy influentes de la derecha cuestionar los resultados electorales caso Dilma gane. Bueno, ahí tenemos. Ganará Dilma, pero el escenario es muy complicado. Esperemos que esto así suceda. Lo decimos siempre en Ojo con los Medios. Esta es una elección clave para el futuro de los procesos de transformación en América Latina. Si cae Brasil, se les va a hacer más difícil al resto del continente poder sostener los procesos de cambio, y como lo dijo Rafael Correa, hay un proceso de restauración conservadora muy potente en marcha, avalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que bueno, esta fue una emisión de Ojo con los Medios. André, gracias por venir. Gracias por un placer. Nos ha ayudado mucho a entender el Brasil. Nos vemos mañana. Ojito con los medios.